Buenas tardes, compañeros de servicios metalmecánica de Hermanos Benítez. En esta oportunidad vamos a hablar de una herramienta y al mismo tiempo de un sistema que se ha venido o se ha implementado y con la cual venimos trabajando día a día. Es con respecto a la sistemática de permisos de trabajo. Y esta herramienta, y con esta herramienta ustedes están muy familiarizados. Definamos en primera parte la sistemática de permiso de trabajo, ¿no? ¿Y qué es la sistemática de permiso de trabajo? Es un conjunto de reglas, principios y estándares para la ejecución segura de trabajos, que me permite evaluar actividades, tales como trabajo en frío o caliente, o trabajos complementarios o cualquier actividad que represente riesgos. Y en el punto importante, ¿qué elementos forman parte del sistema de permiso de trabajo? 1. El análisis de riesgo de la tarea, el famoso ART. El permiso principal en frío o en caliente, de acuerdo a la evaluación, con duración de 8 a 12 horas, incluyendo su prórroga. Si cambian las condiciones, el trabajo se finaliza, el permiso se cancela y se hace un nuevo permiso. Y el permiso de trabajo complementario, que de acuerdo a la evaluación de trabajos que se va a realizar, por ejemplo, un trabajo de izaje, un trabajo de altura, ¿no? De acuerdo a eso, se le complementa, se realiza un permiso de trabajo complementario. Y por último, la auditoría al sistema de permiso de trabajo, que nosotros mensualmente realizamos para detectar ciertas anomalías que estén afectando o desnaturalizando a nuestro sistema y poder tomar acción en ello. Permiso de trabajo. El permiso de trabajo es una autorización dada por escrito debidamente codificada para ejecutar los trabajos en condiciones seguras. Hay que tener siempre en cuenta que este documento se firma siempre y cuando se cumplan todas las condiciones de seguridad. Este documento va a tener un periodo de validez de 8 a 12 horas, incluyendo la prórroga. Normalmente se firman los permisos 8:30, 8 de la mañana, ¿no? Con término a 6 de la tarde. Entonces, la prórroga solamente sería hasta las 8 de la noche. Ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Otro punto que hay que tener en cuenta es que la autorización está predeterminada en el tiempo y en el área donde se van a desarrollar los trabajos, ¿ok? Indicando en el documento la constancia y la existencia de las medidas de seguridad a realizarse para la ejecución de los trabajos. Y este punto es importante. Todas las medidas tienen que estar implementadas de acuerdo a la actividad que yo voy a desarrollar, ¿no? El otro punto es, deberá ser confeccionado en el sitio de trabajo por el emisor y consensuado por el receptor y ejecutor, que van a revisar los riesgos asociados al trabajo y las medidas de prevención y control necesarias para hacer un trabajo seguro. Este permiso puede ser frío o caliente. Una de las cosas que siempre he comentado y he dicho es de que este permiso es elaborado por el emisor, ¿ok? Este permiso no es elaborado por el receptor, si bien es cierto, forma parte, está en la presencia de esa evaluación porque lo hacen conjuntamente, como ya he mencionado, pero lo elabora el emisor. Ahora vamos a hablar del análisis de riesgo de la tarea, del ART, del famoso ART. Esta metodología está plasmada en un documento en el cual se identifican las actividades de trabajo y en la cual también se van a identificar sus riesgos, las acciones de prevención y de control, con la finalidad de ejecutar la tarea en forma segura. Entonces, esto se va a formular previo a la fase antes del inicio de las actividades, ¿ok? Y se va a hacer de acuerdo al formato que se ha implementado y que se trabaja conjuntamente con el cliente. Ahora, el permiso complementario de trabajo. El permiso complementario de trabajo es un documento igual, preventivo, mediante el cual el emisor, receptor y ejecutor identifican los peligros y evalúan los riesgos de ciertas actividades específicas antes, durante y al final de la ejecución de dichos trabajos. Se usan como un complemento del permiso principal, que ya he mencionado que es tanto frío o caliente, para actividades con riesgos específicos, donde la aplicación de una práctica segura de trabajo reconocida debe garantizarse. Entonces, pueden ser tanto trabajos eléctricos, trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, trabajos en excavaciones, trabajos en izaje y trabajos en radiaciones ionizantes, ¿no? Entonces, no todos los trabajos están involucrados con nuestra actividad, pero sí el 80% de ellos compete, ¿ok?
Como ustedes pueden ver, esos son los modelos de los permisos. Igual vamos a hablar más adelante de cada uno de ellos. Como último elemento tenemos a lo que es la auditoría del sistema de permiso de trabajo. Esta auditoría es realizada por el área de seguridad y por parte de gerencia de operaciones, ¿no? Entonces, este es un proceso que va conjuntamente a toda la sistemática. Entonces, se ejecuta tanto durante la actividad, incluso hasta en archivos, es decir, después de la actividad, verificando si estos permisos han sido cerrados adecuadamente. ¿Ok? Entonces, como mínimo, ¿qué se tiene que verificar? La vigencia de las credenciales del emisor y receptor. ¿Ok? Todas las personas que sean emisores y receptores tienen y deben contar con su credencial. ¿Ok? Datos y firmas del personal involucrado. Fecha, duración y validez de los trabajos. Evidencia de la planificación y del análisis de riesgo de la tarea, en la cual van a estar todos los alcances y los controles de riesgo. El correcto llenado de los campos del formulario del permiso de trabajo. Indicación y uso del EPP necesario para los trabajos. Vamos a conversar más adelante en qué parte del permiso se encuentra ese punto. ¿Ok? El uso de las etiquetas de advertencia y dispositivos de bloqueo de energía. Si estamos interviniendo un ducto, nosotros debemos colocar siempre nuestras tarjetas de bloqueo. Y si estamos de repente en un tanque interviniendo, mantenimiento, de la misma forma, ¿no? Si es que estamos interviniendo un equipo que pueda generar una energía, ya sea eléctrica, hidráulica, neumática, entonces nosotros siempre tenemos que bloquear y etiquetar aquellos elementos o barreras que pueden controlar este tipo de energías, ¿ok? Y el cumplimiento de las medidas de control de riesgos y el cierre del permiso de trabajo. Entonces, esos son los elementos que como forma mínima se tienen que evaluar en lo que es la auditoría al sistema del permiso de trabajo. Y un incumplimiento de esto lleva a una suspensión, sanción, ¿no? Por deformar parte de este sistema, ¿no? Por hacer que ese sistema se comience a deformar, ¿ok? Y existan ciertos desvíos que de alguna manera u otra pueden afectarnos. El emisor de permiso de trabajo. El emisor de permiso de trabajo tiene ciertas funciones, ¿no? Muy específicas. Una de ellas es que antes de emitir el permiso de trabajo, el emisor en conjunto con el receptor y el ejecutor deben inspeccionar el equipo, sistema o área donde se va a realizar el servicio o el trabajo y proveer las medidas necesarias con la finalidad de garantizar las condiciones seguras para el inicio de trabajo. Entonces, esto se da en cada frente de trabajo. Se tiene que verificar y se vuelve a repetir que tiene que cumplir las condiciones seguras para iniciar el trabajo. ¿Ok? Él debe además garantizar como punto número 2 el cumplimiento de la sistemática de advertencia y señalización, lo que les he mencionado, el etiquetado y el bloqueo efectivo tiene que ser verificado y conforme con lo indicado de acuerdo a los requerimientos bajo este sistema de permiso de trabajo. ¿Ok? Como punto número 3, él también va a identificar los peligros y evaluar los riesgos operacionales asociados a los trabajos, asegurando que todos los trabajadores, todas las cuadrillas, sean notificadas de los riesgos a los cuales pudiesen estar expuestos y también ver las medidas de prevención y de control ya establecidas. Como punto número 4, él también debe verificar que todos los trabajadores hayan firmado el formato de análisis de riesgo de la tarea, conocer y dar a conocer a los trabajadores el plan de contingencia de la actividad a ejecutar. Un emisor no llega solamente a firmar el documento, ¿no? Un documento en blanco, eso está prohibido. Él tiene que cumplir parte de estas funciones, verificar, constatar que todo se esté cumpliendo. Él es el que da la luz verde de iniciar el trabajo. Si es que más adelante se llegase a notar algunos incumplimientos a la sistemática, él parte y es responsable de haber autorizado un permiso sin tener las condiciones adecuadas y seguras. Igual, continuamos con algunas funciones más, ¿no? En lo que son los trabajos en calientes, en el punto número 6, el emisor del permiso de trabajo debe de realizar la primera lectura de las atmósferas peligrosas y decidir si procede o no el inicio de la tarea. De ser necesario, se va a recomendar que el monitoreo de las atmósferas peligrosas sea de forma constante. Estas deben ser registradas en el permiso de trabajo. Entonces, esto es correcto. En esta parte, el emisor y muchos de ustedes, los que han tenido la oportunidad de estar en mantenimiento de tanques, en lo que es mantenimiento de ductos, si es que hay una lectura
más arriba de los límites permisibles, el permiso de trabajo no se firma y se recomienda que se ventee hasta volverlo a reevaluar y emitir un nuevo permiso de trabajo. En el punto número 7, como una de sus funciones, se tiene que definir conjuntamente con el receptor en base al análisis de riesgo, el ART, el tipo de permiso de trabajo, lo que se comentó, si es frío o caliente, y los permisos de trabajo complementario a utilizar si es que el caso lo amerita. Como punto número 8, el emisor va a preparar el original y la copia del formato del permiso de trabajo, es decir, el formato que ya todos conocemos, el permiso principal de permiso de trabajo, contestando todas las preguntas de dicho formato, ¿no? Igual va a revisar el ART, va a analizarlo punto por punto, ¿no? Y va a consensuar con el receptor y el ejecutor todos aquellos cumplimientos o actividades que se dan en él. En el punto número 9, este puede cancelar los permisos de trabajo si es que se detecta alguna anomalía, ¿ya? Al momento de firmar el cierre del permiso de trabajo, que es el original y la copia, se tiene que verificar el área, ¿no? Y asegurándose que las condiciones tanto de las instalaciones, equipos, estén en óptimas condiciones y el orden y la limpieza también se den de la misma forma. Ok, así como el emisor, también el receptor tiene sus funciones, ¿no? Y el receptor de permiso de trabajo, como número uno, tiene que cumplir con el planeamiento y supervisión de la tarea acorde a los estándares de servicios metalmecánica Hermanos Benítez y también del cliente. También, como punto número dos, tiene que elaborar y registrar con el ejecutor el análisis de riesgo de la tarea, identificando los peligros y evaluando los riesgos específicos de la actividad. Va a tener que gestionar, como punto número 3, la instrucción de la charla diaria de 5 minutos, y eso es obligatorio, determinados en base a los riesgos asociados de la actividad que se va a ejecutar, ¿ok? Y se debe mantener el registro del mismo. Por eso es que cuando se visita, se pide como documento esencial la charla de 5 minutos y tiene que estar evocado a los peligros y los riesgos de la actividad que van a ejecutar en ese día, ¿ok? Punto número 4, él va a firmar el permiso de trabajo en señal de aceptación y de conformidad, una vez que las medidas de prevención establecidas hayan sido tomadas. Continuamente, como punto número 5, él también va a monitorear las pruebas de gases y las demás evaluaciones atmosféricas requeridas para la ejecución de un trabajo seguro. Antes de continuar, hay un punto que hay que aclarar siempre, que el emisor, existen tres personas que firman el documento, el permiso de trabajo, que es el emisor, es el receptor del cual estamos hablando y el ejecutor, ¿no? El ejecutor también puede ser el receptor, pero un emisor no puede ser receptor. Eso es una anomalía al sistema de permiso de trabajo, porque el receptor se encuentra en las cuadrillas de trabajo y al mismo tiempo es el ejecutor, y eso es válido, ¿ok? Si es que ustedes detectan, si es que ustedes ven que un emisor ha firmado un permiso de trabajo como receptor, entonces está incumpliendo y ustedes al firmar ese documento están aceptando ese desvío. Y ese no es un desvío leve, señores, ese es un desvío crítico, ¿ok? Y eso puede llevar incluso hasta la suspensión de toda la empresa, de los servicios, ¿no? Y por ende, laboralmente a toda la masa de trabajo, no sea nosotros, ¿ok? Entonces, este punto hay que tenerlo bien claro, ¿ya? Continuemos. Con el receptor de permiso de trabajo, ¿no? Él también tiene sus funciones y él también puede suspender con conocimiento del emisor las actividades si es que de repente se presenta alguna condición anómala, ¿no? Que se presente en nuestra actividad. Entonces, igual hay ciertas pautas en las cuales se puede cancelar un permiso, que más adelante también lo vamos a conversar, ¿ok? El receptor también va a suministrar los recursos necesarios para hacer la tarea en forma segura, monitoreando los peligros con sus riesgos. Y como última función, él también tiene que firmar conjuntamente con el emisor el cierre del permiso de trabajo, en señal de aceptación y conformidad que se ha completado el trabajo y verificando que el área, ¿no? Las condiciones del equipo, alguna instalación, siempre tengan el orden y la limpieza
para poder reiniciar la actividad en una próxima oportunidad. Ahora, vamos a hablar del ejecutor de permiso de trabajo. Él también va a inspeccionar conjuntamente, ya sea con el emisor y el receptor, las áreas e instalaciones donde se va a realizar el trabajo. Él no va a iniciar las actividades, ni siquiera adelantar ningún tipo de trabajo si es que no se cuenta con un ART y un permiso debidamente firmado. Eso está prohibido. Si es que de repente algún emisor o algún supervisor, ¿no? O alguna persona de jerarquía que dice inicia el trabajo y el permiso lo vienen a regularizar, señores, eso está prohibido. ¿Ok? Y eso es una falta muy grave para la empresa y para el sistema de permiso de trabajo. Si se llegase a detectar este tipo de desvíos, entonces las medidas serán de forma drástica. Por eso es que se les comenta y se les dice en esta capacitación, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que hay que aplicar en campo? ¿Ya? Él también, como punto número 3, va a firmar el permiso de trabajo en señal de aceptación y conformidad, ¿no? Una vez que las medidas de prevención estén establecidas en el permiso. ¿Ok? Entonces, él va a mantener las condiciones, controles y disposiciones establecidas en el permiso de trabajo, asegurándose de realizar las pruebas atmosféricas, ¿no? Con la detección de gases, ¿no? Alguna verificación, ¿no? Continua, verificar que la calibración del detector de gases esté vigente y todas las múltiples funciones que ya han sido impartidas al inicio de esta relación laboral. ¿Ok? Él se va a encargar de ejecutar el trabajo en forma segura y de acorde a la programación y planificación. Señores, todo trabajo se ejecuta de acuerdo a la planificación de trabajo. Muchas veces se ha detectado frentes de trabajo en los cuales hacen actividades que no se encuentran en la planificación y eso es una falta grave. ¿Ok? Él también, como punto número 6, se va a encargar de dejar el área en condiciones óptimas, manteniendo el orden y la limpieza al momento de concluir el trabajo. Bueno, ahora vamos a hablar de el permiso principal de trabajo. Como ustedes pueden ver, ¿no? El encabezado, ¿no? Ahí está el título, permiso principal para realizar los trabajos, ¿no? En lo que es permiso de trabajo combinado, nunca se ha realizado un permiso de trabajo combinado. Esto quiere decir cuando tú realizas de la mano con algunas contratistas, ¿no? Pero nuestro sistema actualmente no nos permite eso, entonces esa parte no aplica, ¿no? Lo que nos preocupa es en la parte donde dice frío o caliente, ¿no? Ahí puede ser el trabajo frío o puede ser el trabajo caliente, no hay ningún problema. Después de eso, en la parte de permisos complementarios asociados, número, hay que colocar el número que tiene el permiso de izaje. Y en este caso he puesto el ejemplo de un permiso de altura, ¿no? Que es un código de forma aleatoria. Bueno, continuando en la parte donde es el personal, ¿no? Ya he puesto el nombre de Edgar Cueva, ¿no? Entonces ahí siempre ve el nombre y el apellido de la persona. En este caso el receptor es el nombre de quien va ahí. Dice sector Hermanos Benítez o contratista, normalmente es Hermanos Benítez. En el punto de locación o instalación, ¿no? Puede ser la locación o la instalación donde nos encontramos. En este caso he puesto Peñanera 31, podemos estar en Taiman 24, ¿no? Incluso está en la base de operaciones, ¿ok? Igual, en el punto número 4, en equipos, ¿no? He puesto un pozo de forma aleatoria. Puede ser el pozo tal, que es de Peña 31, o puede ser el oleoducto de 4 pulgadas. No quiere decir que siempre van a ir los dos, no, solamente es un equipo. Esto es de forma ejemplar. Y va a ir lo que es el trabajo a realizarse. En este caso he colocado, puede ser embone de tubería de 2-3 octavos, listo. O puede ser la confección de prefabricado de 6 pulgadas. Siempre lo que es la descripción del trabajo tiene que ser de forma específica. En lo que es el trabajo realizado por, puede ser una contratista o en este caso nosotros, Servicios Metal Mecánica Hermanos Benítez. En el punto de fecha y hora de emitido, ¿no? He puesto la fecha del día de hoy, 22 del 9 22 a las 8:30 de la mañana. Y el permiso siempre es válido hasta las 18 horas. Normalmente hay personal que pone 18 horas y si pueden poner 6 pm es normal, válido. ¿Ok? El permiso de la prórroga lo vamos a ver al final. En este punto también hay que ver qué riesgos hay. Lo que les había comentado, tenemos a veces de altura, temperatura extrema, trabajos en caliente, puede haber tensión eléctrica, presencia de gases y vapores en los tanques, en los ductos,
presencia de sustancias tóxicas, deficiencia de oxígeno, esto se da en los espacios, espacios confinados, la presencia de radiaciones ionizantes, ¿no? Movimiento, disaje. Bueno, ahora, continuando con la estructura del permiso principal del trabajo, siguen los requisitos básicos, ¿no? Primera pregunta es, ¿revisó el custodio de la instalación el área de trabajo en relación a los equipos, tuberías, líneas eléctricas y otra? Bueno, normalmente siempre sí, ese punto siempre tiene que cumplir. El equipo donde se va a realizar el trabajo y los relacionados han sido especificar. En esta parte, si es que tanto el equipo que voy a intervenir ha sido despresurizado, ¿no? Si va a aplicar, si ha sido despresurizado, si ha sido de repente lavado con agua, ¿no? Desplazado de la misma forma, bloqueado y etiquetado. Este punto es importante en lo que es el mantenimiento de ductos, de tanques, ¿no? En el siguiente punto, las bridas ciegas y las etiquetas requeridas están instaladas en los sitios adecuados e identificados en el croquis. Siempre hay un punto, ¿no? De lo que se tiene que ver en mantenimiento de ductos, ¿no? El punto de colocar etiquetas, ¿no? Eso, ok, sí cumple, no hay problema. Listo. Ahora, en el siguiente punto, las alcantarillas y drenajes ubicados en menos de 15 metros alrededor del área de trabajo fueron, si están tapadas, selladas, en este caso no va a aplicar. Si es que hubiese, se pone como sí. Bueno, en el siguiente punto, se han tomado medidas para el control de chispas de soldaduras, medir otras fuentes. Obviamente, cuando es un trabajo en caliente, se toman los controles, ¿no? Los controles de repente utilizar el extintor, aplicar los procedimientos, hacer la medición de gases. Entonces, se toman medidas para el control de chispas, ¿ok? Se colocan los biombos, ¿no? El siguiente punto es, ¿fue elaborado el análisis de riesgo correspondiente? Sí, se aplica, ¿ok? Listo, conforme. En el punto número 7, se verificó el cumplimiento de las precauciones indicadas en los permisos complementarios. Si es que hubiese un permiso complementario como el que he mencionado anteriormente, perfecto, sí aplica. Si es que no hubiese un permiso complementario, no aplica. En el punto número 8, es necesario realizar pruebas de gas durante los trabajos, ¿no? Mezclas inflamables, concentración de oxígeno, concentración de tóxicos, correcto, sí. Ok, mezclas explosivas o inflamables, listo. Ahora, tienen que ser de forma continua. Todo trabajo tiene que ser con la medición continua. Y en el caso de lo que es oxígeno, concentración y lo que son concentración de tóxicos, solamente esto va a aplicar cuando estemos trabajando en un espacio confinado. Ahora, el punto número 9, se dispone de los equipos de protección contra incendios requeridos, si aplica en todo trabajo, contar con los extintores de polvo químico seco, ¿no? En este caso, en el número se coloca el código del extintor, ¿no? Conforme, todo bien. Ahora, el punto número 10, están los motores de combustión interna, las herramientas, equipos eléctricos y otros equipos en general que serán utilizados en el trabajo, acondicionado a las exigencias del área donde se utilizarán. Sí, aplica. Listo. En el punto número 11, si es que hubiese, ¿no? Hay tuberías de hidrocarburos desconectadas en un radio de 15 metros, están libres de gases, drenadas o con bridas ciegas, en el punto de desconexión no aplica. Esto se parece al punto número 4, no aplica. Pero si es que hubiese, se tiene que colocar como sí, sí aplica. Ahora, 12. Permiten los factores ambientales, sentido del viento, condiciones atmosféricas, condiciones del terreno u otras, que el trabajo se ejecute en condiciones seguras, sí aplica. Y este punto es para todos, sí aplica. El número 13, se informa al personal involucrado las vías de escape y el área segura de concentración en caso de emergencias. Listo, se aplica. El punto número 14, han sido los trabajadores debidamente informados de los riesgos asociados al trabajo objeto de este permiso. Ustedes se percatan que este punto 14 estaba en las funciones del emisor, ¿no? Que tiene que comunicar los riesgos asociados al trabajo. Entonces, sí aplica. Continuamos. Y una vez, y en el caso que se realizaran mediciones de gases, ¿no? Se utiliza este espacio para poder colocar ahí los valores, ¿no? En este punto, de repente, inflamable 0%, el oxígeno 20.8%, el CO2 0%, el monóxido 0% y otros gases 0%. En otros gases se coloca lo que es el VOC. Pero para eso, en lo que es espacios confinados, se aplica el uso de otra planilla, ¿no? Que se ha implementado para el control de las mediciones porque las mediciones son muy continuas. ¿Ok? Y estos son los valores óptimos y aceptables para poder hacer un trabajo en caliente. ¿Ok? Y se coloca la hora cuando se ha realizado la medición. Y de igual forma, después de una hora, cuando hablamos de forma continua, se realiza la medición nuevamente y se colocan las horas.
Lo que hablamos con respecto a que el emisor tiene que verificar los equipos de protección personal requeridos es justamente en este cuadrante, ¿no? Verificar si están con las botas, casco, lentes, ¿no? Los guantes, arnés, si es que hay trabajos en altura, el cabo de vida, tapón orejera, mascarilla actualmente que utilizamos todos, ¿no? Y vemos aquí en esta parte donde en el ejecutor, ahí va la firma del ejecutor, ¿no? En este caso, un compañero de trabajo que todos conocen, Carlos Castillo Gómez. Ahí tiene que firmar. Muy bien, correcto. Después firma el receptor, en este caso es un supervisor que ustedes también ya conocen, Rubén Arturo Chiroque Ponce. ¿Ok? Y como emisor, en este caso el ingeniero William Chimocawa Mogollón también. Él es uno de los emisores autorizados por parte de Hermanos Benítez y por el cliente. Una vez que se ha firmado el permiso, se procede. Entonces, eso quiere decir que se han verificado todas las condiciones de seguridad. Listo. Una vez que se termine el trabajo, se procede a cerrar el permiso. ¿Y cómo se cierra? Se tiene que entregar el permiso con la firma del emisor, la fecha y la hora de término. Normalmente es a las 18 horas. Y el receptor tiene que firmar. ¿Ok? Ya, en este punto, cuando hay una prórroga de un trabajo, ¿no? Se coloca en el cuadro número 9. Cuando les comenté una de las condiciones, uno de los puntos a cumplir en un sistema de permiso de trabajo es que este debe durar entre 8 a 12 horas, ¿ya? Entonces, eh, eso se tiene que cumplir a ley de forma cabal. Entonces, en el cuadrante número 9, cuando se necesita una prórroga de trabajo, tiene que ser antes de, se va a colocar igual la fecha, ¿no? La hora de prórroga, que son 8 horas, como se pueden percatar, 8:30 se empezó a trabajar y normalmente es 8 horas. Si hacemos un cálculo de horas, son 11 horas y media, ¿no? Pero igual, eso es lo más prudente y lo más aceptado en todo tipo de trabajo, ¿ya? Y la firma del emisor, ok, listo, y va a tener que ir la firma del emisor. Y es ahí cuando se autoriza la prórroga, ok. El emisor tiene que firmar. Si estamos trabajando con algún documento, un permiso del cliente y hay una extensión, no existen facilidades. Eso hay que tenerlo claro, estimados compañeros. No existen unas facilidades de que me comunicó telefónicamente, muchachos, tiene que haber un documento de por medio. ¿Qué pasa si llega a suceder un accidente en esas entre comillas, facilidades? No había un documento que me indicaba, oye, te ha autorizado una prórroga, ¿correcto? Entonces, esa parte hay que tenerla clara. Bueno, una vez que ya hemos visto el permiso de trabajo, vamos a analizar un poco a fondo lo que es el análisis de riesgo de la tarea. Pero antes de entrar a ello, hay que tener claro un punto que es importante. Muchos se preguntan y algunas veces han tenido ciertas dudas, y aquí vamos a aclarar este punto, ¿no? Es con respecto a la matriz de tolerabilidad de riesgos. Esa matriz es conocida por parte de ustedes. En el ART se encuentra en la parte inferior, ¿no? Y esta está conformada por dos puntos, que son las categorías de la severidad y las categorías de frecuencia, ¿no? ¿Qué tiempo, en qué tiempo se puede dar este tipo de situación, ¿no? Ahora, empecemos con lo que es las categorías de severidad, ¿no? Acá tenemos 5 números en romanos. Uno que es despreciable, 2 es marginal, 3 es medio, 4 es crítico y 5 es catastrófico. Entonces, tenemos unas divisiones en las cuales me habla tanto de las personas, patrimonio, las instalaciones, medio ambiente y de la imagen total de las operaciones. Me habla también de lo que son las frecuencias. A, extremadamente remoto; B, muy remoto; disculpen, remoto; C, es poco probable; D, posible; y E, frecuente. Entonces, ¿cómo se evalúa esta matriz? Esta matriz se evalúa como un cruce y le vamos a explicar en este caso. Yo quiero determinar de repente, ahí he puesto una flecha hacia abajo, que es la columna A, ok, conforme, con la categoría 1 en romanos. Entonces, hacemos este cruce, ¿no? Para poder interpretar cuál es el resultado. Si es que de repente un peligro es despreciable, bueno, conforme, y que es extremadamente remoto, y ahí dice su concepto, conceptualmente posible, pero sin referencia en la industria. Muy remotamente que suceda. Si es uno que es despreciable, en personas no hay lesiones, ¿no? Acá en el patrimonio, daños leves; medio ambiente, daños insignificantes; y en la imagen es un daño a la imagen de forma insignificante. Si hacemos ese cruce, es de 1 por A me da T. ¿Y qué es T?
Vamos a hablarlo más adelante. ¿Ok? Hagamos un siguiente cruce. Ya de esta forma un poquito más crítico, que de repente la actividad o el peligro que voy a hacer sí me puede causar, si es que sucede, una fatalidad o una lesión grave, ¿no? Al patrimonio de la comunidad puede haber un daño severo, ¿no? Al medio ambiente también un daño severo, y el impacto puede haber un impacto nacional, ¿no? Entonces, imaginemos que es poco probable. Entonces, ¿qué dice que es poco probable en C? Es poco probable que ocurra durante la vida útil de un conjunto de unidades similares. ¿Ok? Entonces, ahí sería 4 por C. Es el cruce. ¿Y qué me da? Moderado. Y lo que les comentaba, ¿y cuáles son? ¿Qué significa M? ¿Qué significa T? Entonces, aquí está. Entonces, tolerable, que quiere decir que no hay necesidad de medidas adicionales a las que ya están establecidas y que el monitoreo es necesario para asegurar que los controles se mantengan. Moderado, que los controles adicionales se deben efectuar con el objetivo de obtenerse una reducción de los riesgos e implementar aquellos considerados prácticamente de alto riesgo. ¿Ok? Ahora, los no tolerables, aquí los controles existentes sí no son suficientes. Entonces, lo que se ha implementado no va a controlar y no va a asegurar y no va a crear un ambiente seguro de trabajo. Entonces, ese trabajo que me da un riesgo no tolerable, señores, escuchen, no se realiza. Entonces, solamente se pueden ejecutar trabajos tolerables y moderados. ¿Ok? Entonces, una vez que se detecten ese tipo de riesgos, no se elabora o no se hace la actividad. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Con respecto a la materia de tolerabilidad. Vamos a determinar cuáles son los riesgos no tolerables, ¿ya? Ustedes van a ver uno por uno cómo se va a ir completando, ¿ok? Empezamos con la primera fila, 1A, 1B, 1C, 1D, tolerable. Listo. Segunda fila, 2A, 2B, 2C, tolerable. Tercera fila, 3A, 3B, tolerable. Cuarta fila, 4 por A, tolerable. Ahora vamos a hablar con respecto a los moderados. En la primera fila es 1 por E, moderado. Segunda fila, 2 por D, moderado. 2 por E, moderado. Tercera fila, 3 por C, moderado. 3 por D, moderado. Listo. Cuarta fila, 4 por B, moderado. 4 por C, moderado. Listo. Quinta fila, 5 por A, moderado. 5 por B, moderado. Ahora con los no tolerables. 3 por E, no tolerable. 4 por D, no tolerable. 4 por E es no tolerable. En la última fila, 5 por C, no tolerable. 5 por D, no tolerable. Y 5 por E es no tolerable. Señores, esta matriz es solamente hacer un pequeño ejercicio simple para hacer un cruce y determinar cuál es el resultado. En la matriz original ustedes solamente van a ver el símbolo de la palabra, ¿no? En este caso la T de tolerable, M de moderado y NT de no tolerable. No está esta multiplicación. Les pongo esto como un ejemplo para que ustedes vean cómo se tiene que completar en la matriz de la RT, ¿ok? Ahora, vamos ya a hablar de el ART. En primera parte vamos a hablar de qué complementos tiene este documento, ¿no? Tiene lo que es el lugar de trabajo, trabajo a efectuar, ¿no? La fecha, hora de inicio, hora de término, el nombre de la contratista, ¿no? El número del permiso principal y el número de hoja. Acá hay un punto en el número de hoja. En la primera parte se tiene que colocar la hoja actual y en el U, por ejemplo, 1D poner el número de los ARTs totales. Si son 4 o 5 ARTs se pone 5. Se pondría 1 de 5. En el siguiente ART se pondría 2 de 5. En el siguiente se pondría 3 de 5. ¿No? 4 de 5 y 5 de 5. A veces he visto que ponen 1 de 1. En el siguiente ART ponen 2 de 2. En el siguiente ART ponen 3 de 3. No, esa parte es inadecuada, muchachos. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué forma parte de este ART? Lo que es la secuencia de las actividades, los peligros, los riesgos, la valorización, que es aquí donde vamos a llegar. ¿Ok? Las medidas de prevención, ¿no? El personal involucrado. Aquí tienen que firmar todo, señores. En esta parte quiero ser muy enfático. Estos documentos, estas sistemáticas son documentos legales. Aquí no se tiene que firmar por firmar. La inobservancia, ¿no? de este tipo de incumplimientos puede llevar a la cárcel, ¿ok? Para el responsable directo.
Entonces, esto no es un juego, señores. Ahora, aquí todos tienen que firmar. No se puede estar en una actividad sin que se haya firmado. Si es que llega una visita, si llega el gerente de operaciones, el gerente general, aquí se tiene que firmar el documento. Todos tienen que firmar este documento. ¿Ok? Continuamos, ahí está la matriz. Como ustedes pueden ver, solamente está la letra abreviada y una abreviatura y el significado de cada una de ellas, ¿no? Y en esta parte van a ir las firmas del emisor y del receptor. En la parte de atrás del ART, en la parte posterior, ¿no? Están todos los peligros y todos los riesgos. De repente ustedes se están preguntando dónde estarán los peligros, los riesgos que voy a colocar. En la parte de atrás del ART está. Y tenemos los peligros mecánicos, peligros eléctricos, de fuego y explosión, sustancias químicas, biológicos, ergonómicos, psicosociales y físicos. Están todos los peligros habidos y por haber. Si es que hubiese otro peligro, se coloca el número 48 que indica describir, ponemos 0,48, indicamos cuál es el peligro. ¿Ok? Ahora sí, vamos a explicar cómo se llena adecuadamente lo que es el análisis de riesgo de la tarea. Y para eso voy a poner mi tablita ahí para guiarme un poco, ¿ya? Bueno, en la primera parte vamos a colocar el lugar de trabajo Taiman 25, no, slash el oleoducto de 6 pulgadas. Esta información es de forma aleatoria, repito, ¿ya? Vamos a colocar el número de permiso de trabajo, ¿correcto? Y lo que les comenté, en este caso, la hoja o el documento 1 de 5. Esta es mi primera hoja, 1 de 5. ¿Ok? Colocamos nuestra fecha, ¿no? La hora de inicio y la hora de término. Esta hora de término de inicio la firma el emisor de trabajo, ¿ya? Se coloca el trabajo que se va a efectuar. En este caso es la confección de prefabricados de tubería de 6 pulgadas, ¿no? Contratista responsable, Hermanos Benítez. Comencemos. Como primera actividad es el ingreso al área de trabajo. Y en este punto el peligro es el 001 y en la matriz que se encuentra en la parte posterior del arte no se va a colocar toda la descripción del peligro, solamente se coloca el código. Y en este caso es el 001 que indica pisos resbaladizos y disparejos, ¿no? ¿Y cuáles son mis riesgos? En la misma matriz del peligro están los riesgos, solamente es de transcribir cuál es el riesgo. Golpes, contusiones, traumatismos, fracturas por pisar terreno desnivelado, ¿ya? De aquí voy, en la valorización, lo que justamente vimos en el ejercicio, ¿no? Acá se coloca 3 por B, ¿ok? Que me da como tolerable, ¿ok? Listo. Puede que tenga algún tipo de lesión grave, sí puede haber, pero es de forma muy remota que se pueda dar, ¿no? Entonces por eso es tolerable. ¿Y cuáles son mis medidas de prevención? Aquí en esta parte de las medidas de prevención normalmente colocamos, ¿no? Realizar movimientos seguros, no sé, aplicar los 3 puntos de repente de apoyo, no sé, aplicar la línea de fuerza, o sea, todo eso que ustedes colocan está bajo un procedimiento. Esta fue una indicación que me dio el cliente hace mucho tiempo y yo la estoy impartiendo con ustedes. Normalmente se coloca el procedimiento. ¿Por qué? Porque en el procedimiento está todo el contenido de las técnicas de movimiento seguro, ¿verdad? Entonces ahí estamos globalizando y es por eso que se les pide a las cuadrillas que tengan esos procedimientos de trabajo. Porque en una visita, en una auditoría te dicen, muéstrame tu permiso, ok, listo, tu RT, ok, listo. A ver, tus procedimientos que están acá mencionados, muéstramelos. Entonces, todo lo que vamos a colocar en esta matriz de RT se tiene que tener como evidencia. ¿Ok? Continuemos. Otro de los puntos para ingresar al área de trabajo como medida es la señalización de las zonas de trabajo. Cuando ingresamos tenemos que tener todo señalizado. Entonces es una medida preventiva incluso. De repente si detectamos ciertos lugares donde voy a transitar de forma dispareja, la voy a señalizar, voy a advertir, ¿cierto? Son medidas que se tienen que tomar. Como siguiente actividad es el ingreso a la unidad vehicular y o tránsito. Estamos con una unidad vehicular en nuestro frente de trabajo, no estamos en constante movimiento en ella. Cuando ingresa a mi zona de trabajo incluso. Entonces aquí el peligro es el 041, que me dice que son los vehículos, pero vehículos en desplazamiento dentro y fuera del lugar de trabajo. Igual, cuáles son mis riesgos, golpes, fracturas, muerte por accidente de manejo de vehículos, autos, camiones, bicicletas. ¿Ok? Este es un nombre de forma general. Y aquí sí es 4 por C, que es moderado, porque sí puede causar la muerte. Entonces, ya hemos tenido varios accidentes fatales en el 2017 por un vehículo pesado, ¿no? Entonces, se considera así. Eh,
¿Cuál es mi medida preventiva? Es aplicar todas mis técnicas de manejo defensivo y uso de vehículo en la empresa. Y eso igual está en el procedimiento, que es el procedimiento de seguridad HB008. Continuemos. ¿Qué más hacemos después de instalarnos con el vehículo, de haber ingresado? La instalación y descargas de herramientas y equipos. En esta parte el peligro es el 030, que son las cargas posturales, ¿no? Levantar y manejar objetos manualmente. ¿Y cuál es? Entonces, tensión muscular como mis riesgos, trastornos musculoesqueléticos y fatiga por exposición a la carga postural estática. ¿Ok? Aquí igual 2 por C, ¿ok? Porque sí puede darse de forma poco probable, ¿no? Al momento de levantar un objeto en mal estado, puede tener una pequeña tensión muscular. Igual, ¿cuáles son mi medida preventiva? Aplicar mis técnicas de movimiento seguro. Y eso está en mi procedimiento de seguridad número 10. ¿Ok? Continuemos en la misma actividad, el 009. Y el 009 me dice objetos punzocortantes. Yo también manipulo objetos punzocortantes en la actividad. Correcto, lo hacemos. Que me puedo lastimar, claro. Entonces pueden haber heridas contusas, contusiones, manipulaciones con los mismos objetos. Igual, 3 por B. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es mi medida de prevención en este caso? Lo que es el uso de mi equipo de protección personal. Normalmente con los guantes, algunos manejan, a veces voy a tomarlo como un olvido, no se olvidan de ponerse los guantes, pero necesariamente hay que utilizar también los equipos de protección personal. ¿Ok? Continuando, otro de esos puntos sería también inspeccionar las herramientas. Por eso se pone como inspecciones planeadas. Hay un procedimiento de gestión de inspecciones planeadas, ¿no? En la parte y en la cual te indica eh, que hay que revisar las herramientas antes de utilizarlas, antes de salir a campo. Hay que hacer eso. De repente hay una herramienta que está en mal estado y se tiene que verificar. El punto 0.25. Y este punto es el 0.25 porque compete a virus y actualmente es el SARS-CoV. SARS-CoV-2. Entonces, en esta parte, señores, sí es importante que este peligro 0.25 se repita en todas las actividades, porque en todas las actividades estamos en constante contacto con nuestros compañeros. ¿Ok? Una vez me dijeron, ingeniero, pero ¿qué pasa si ya lo puse una vez? Tienes que colocar el peligro, así se repite en todas las actividades, se tiene que colocar. ¿Ok? Bueno, el 0.25, infecciones y reacciones alérgicas por exposición a virus, el SARS-CoV-2, como les comentaba. Y en esta parte sí es 3 por D y es moderado, porque sí puede causar la muerte. Actualmente también nos puede causar lesiones graves, ¿no? Por eso es que lo he colocado como moderado, ¿no? Igual, ¿cuál es mi medida de presión y todas mis medidas de distanciamiento, lavado de manos? Todo está en mi plan de vigilancia y prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV-2, el plan COVID como ustedes lo conocen, ¿ok? Continuando con las actividades, y antes de seguir en este punto, señores, para todos los emisores, receptores y ejecutores y compañeros de trabajo de servicios metalmecánica Hermanos Benítez, estas son las 3 primeras actividades esenciales que se realizan en todo trabajo. En todo ART tienen que estar estas 3 actividades de forma obligatoria. Es por eso que les pongo este ejemplo, para que puedan tener esta referencia y es la forma adecuada de cómo realizarlo. ¿Ok? Continúo. Eh, la siguiente actividad es la alineación y o montaje de tubería de 6 pulgadas. Muy bien. Tenemos el peligro 008, que es objetos en movimientos. Cuando hago la manipulación de este tipo de tuberías, normalmente cuando confecciono un prefabricado, uso mi tecle con su caballete, ¿cierto? Entonces, igual puede haber golpes, contusiones, politraumatismo, amputaciones, muerte por exposición a piezas en movimiento. ¿Y cuál es mi tecle de 1 tonelada? Hay que especificarlo, ¿ok? Igual, mi medida es 4 por C igual M. Ok, listo. Continuando, colocamos, y este tipo de alineación y montaje, ¿dónde está? En mi procedimiento mecánico, soldadura y montaje de tuberías. Ese procedimiento sí está en nuestro registro. Y en este procedimiento están todas las medidas, ¿no? De seguridad, de tanto de la alineación y el montaje de tubería. ¿Y qué otro punto hay que ver? También en el procedimiento de izaje de carga. El uso de un tecle es un trabajo de izaje, hay un izaje de carga, entonces también se tiene que colocar ese procedimiento. Hay un procedimiento complementario del uso del tecle, porque es un trabajo de izaje. El peligro 030 nuevamente aquí, como ustedes se pueden percatar, se repite de la actividad anterior, porque hay posturas, hay manejo. Igual se levanta objetos,
igual, de la misma forma, se tiene que colocar, ¿no? Se colocan los mismos riesgos porque son los mismos y la valorización de la misma forma, ¿ok? Y la medida preventiva son las técnicas de movimiento seguro. Hagamos un alto ahí y unas aclaraciones. Los peligros tienen que estar así, de esa forma, en fila y respetando sus espacios, ¿no? Como se percatan en el 025 SARS-CoV, me pasó una línea más y no continué abajo y no lo puse seguido, sino le di un espacio a la siguiente actividad. Los peligros tienen que estar así. Para cada actividad hay peligros y esos peligros tienen sus propios riesgos. No todo es junto ni mezclado. La valorización tiene que estar así. 3 por B igual T, 4 por C igual M, 2 por C igual T. Entonces, así muchachos tiene que hacerse el permiso y las medidas preventivas de acuerdo a la codificación de todos los procedimientos. Continuamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, un compañero X, ¿no? Que he designado, Manuel Espinosa Serna, tiene que poner su nombre, su DNI de forma aleatoria y su firma. Todos tienen que firmar el análisis de riesgo de la tarea, ¿ok? Ahora sí, pasamos a la matriz como es conforme de acuerdo al procedimiento y ahí en esa parte hay dos firmas, el emisor y el receptor. En este caso tiene que firmar el emisor y tiene que firmar el receptor. En varias visitas que he podido tener he detectado ese tipo de desvíos. Faltan firmas. Señores, todos los documentos tienen que estar firmados obligatoriamente, ¿ok? Para poder cumplir con toda esta sistemática que se ha implementado. Ahora vamos a hablar un poco de los permisos de trabajo complementarios. Ok, listo. Hablando de ese tipo de permisos de trabajo complementarios, tenemos los permisos de trabajo en altura, ¿ya? Los permisos de trabajo de zanjas, excavaciones y obras civiles. Tenemos los permisos también de izaje de cargas o izamiento de cargas y también el permiso para izaje de cargas con retroexcavadora. Continuamos con los permisos complementarios de espacios confinados. Esto normalmente se utiliza en los mantenimientos de tanques, de algún lugar que tenga entradas limitadas. La definición de espacios confinados ya lo hemos comentado en la capacitación de trabajos de alto riesgo, pero es importante tomar en cuenta todo eso porque esto se aplica más adelante. Y este es un ejemplo claro de este permiso de trabajo. Ahora, ya pasando un poquito a la sistemática, al personal, no cualquiera va a firmar un permiso, no cualquiera tiene que firmar un permiso, ¿no? Antes de ser autorizado, se tiene que capacitar y tiene que pasar por un curso taller, que es el anexo K, ¿no? Que lo brindamos siempre antes de inscribirlos al curso de permiso con el cliente, ¿ok? Y tiene que aprobar este curso para poder ser capacitado. Ahora, este este requisito hay que tener mínimo para experiencia unos 3 años en las actividades que se va a ejecutar. No cualquier persona puede ser emisor, receptor o ejecutor. ¿Ok? Entonces, el personal ejecutor también tiene que llevar, en este caso el emisor receptor, un taller con el cliente, que es normalmente 3 días que se da. Ahora, una vez que esté aprobado, esta acreditación se va a dar por 2 años. ¿Ok? Si en caso se detecta algunos incumplimientos de sus funciones, se le suspenderá de forma determinante o permanente la autorización. En este último año ya hay dos compañeros de dos contratistas que han sido suspendidos de forma permanente por incumplir a lo que es la sistemática de permiso de trabajo. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Ok, y una vez que está capacitado, una vez que ya estuvo aprobado, se le va a entregar una credencial o una acreditación, ¿no? Entonces, estas son las credenciales que se les entrega tanto al receptor como al emisor. ¿Ok? En este punto he puesto emisor-receptor porque cumple las dos funciones. No puede autorizar como puede ser receptor. Y cuando un emisor es receptor, normalmente el emisor es un personal del cliente, en este caso CNPC. Y el receptor tiene que llevar, o sea, aquella persona que está firmando permisos por obligación tienen que contar con esta credencial. Si no la cuentan, si no tienen, por la parte de supervisión y ustedes tienen que solicitarla, ¿ok? Tengo por entendido que todos cuentan con sus credenciales y es un punto de verificación inicial en cada visita que puedo realizar. Viendo esta relación un poco para que conozcan quiénes son los emisores.
Rubén Benítez, Rubén Chiroque, Andrés Díaz, Santos Wiman, Oscar Ordinola, José Portocarrero, William Chimucagua, Mario Vega son los emisores, disculpen, los emisores de permisos de trabajo. Son las únicas personas autorizadas. Si es que una persona llegase a firmarle un permiso, señor, está bien, muéstreme su credencial, por favor, y que firme el documento adecuadamente. ¿Ok? Y este punto hay que tenerlo claro para lo que es la suspensión y cancelación del sistema de permiso de trabajo. Aquí cualquier participante de ese sistema, ¿no? Y algún superior o cualquier otro colaborador que detecte que no se cumple, ¿no? O ahí está en riesgo la cuadrilla, o incumpliendo un punto de seguridad, puede suspender y cancelar la ejecución de los trabajos, retirando el formulario y notificando inmediatamente al receptor y al emisor. Y para hacer la suspensión, ¿qué se tiene que cumplir o cuáles son las condiciones? Si al menos una o dos o algunas medidas o recomendaciones del control de riesgos contenidos en el RT y el PDT no se estuvieran cumpliendo. Si las condiciones del área donde están haciendo los trabajos presentan nuevas situaciones de riesgo, también se tiene que volver a evaluar y hacer un permiso nuevo. Si es que hubiese una demora superior a lo establecido en el permiso de trabajo para iniciar los trabajos, aquí entra el punto de lo que es la famosa prórroga de 8 a 12 horas. Si pasa ese tiempo, entonces se tiene que suspender. Si el área de trabajo está cerca de una zona afectada por una emergencia también. Si es que los permisos de trabajo se han realizado fuera de la zona de trabajo y se encuentran ya firmados. Este es un desvío en la cual he venido batallando bastante, ¿no? Y tengo conocimiento que ya no se da y justamente vamos a ver un pequeño ejemplo. La suspensión implica una revalidación del permiso para poder continuar con los trabajos. ¿Y cuándo se puede cancelar? Se cancela cuando ocurre una situación de emergencia en el lugar de la ejecución del trabajo, puede ser un accidente, o se detecta una desnaturalización al sistema de permiso de trabajo. ¿Ok? Ahora, en esta parte vamos a ver una pequeña imagen de un permiso del año 2019. Aquí estaban haciendo el cambio de una tubería en mal estado de 2,7 octavos en el manifold de campo 4, líneas totales, Zapotal 2. Firmaron el permiso a las 2:50. Ok, listo. Estaba todo conforme, pero hubo una pequeña detección en ese permiso de trabajo. Yo justamente me encontraba en ese trabajo, verificando, ¿no? Justamente detectamos, y esto es lo que no se debe hacer. Uno de los puntos es que el supervisor no firme en la zona de trabajo del trabajo. Entonces, este trabajo quedó paralizado. Y ahí en observaciones yo coloqué y lo firmé y el permiso lo retiré. Y ese trabajo no se realizó. Señores, repito, este punto del manejo de permisos no es un juego. No es que porque tenemos la autorización podemos firmar y no llevar un control de esto. Esto es grave. Si es que incumplimos con las normativas, es grave. Y esto puede llevar a lo que es incluso hasta un despido por parte de la empresa, pérdida del servicio, ¿no? Y todo esto, muchachos, el manejo es de bastante responsabilidad y no se toma como un juego. ¿Ok? Bueno, señores, espero que haya sido muy claro y específico con esta capacitación. He tratado de hacerla muy completa para que ustedes tengan toda la información y la puedan manejar. No se olviden llenar el formulario, ¿ok? Y el cuestionario para poder confirmar la asistencia. Muchas gracias.